Hacemos un repaso de un poco de lo que ya vimos sobre lo que es bases de datos. Habíamos visto el concepto de entidades, que son los objetos que intervienen en esta situación. Cuando vamos a crear una base de datos, lo primero que buscamos son las entidades, que son todos los objetos que encontremos. Luego tenemos los atributos, que son las características más importantes de ese objeto. Puede ser que de un objeto encontremos varios atributos, pero que luego en el camino decidimos que hay ciertos atributos que no son importantes para ese ejercicio o ese ejemplo en sí que estamos realizando. Luego buscamos cuáles son las relaciones que hay entre las entidades. Y para poder crear las relaciones vamos a llegar al concepto de lo que es llave primaria y llave foránea. En una de las tablas, un atributo va a tener que ser una llave primaria y en otra tabla o en otra entidad, ese campo se va a convertir en una llave foránea para poder hacer las relaciones. Después debemos definir la cardinalidad que hay entre las relaciones. La cardinalidad más común es la cardinalidad de 1 a varios, y esto es cuando la relación es de una llave primaria a una llave foránea. Casi todas las relaciones, aunque encontremos relaciones de muchos a muchos, se tiene que convertir a una relación de 1 a varios. Cuando estamos creando el diseño de la base de datos, no tenemos que mezclar la información de las entidades. Yo no puedo revolver características de una entidad con otra, así que yo tengo que definir cuáles pertenecen a cada entidad, identificar cuál es la información que interesa conservar de cada entidad. Como les dije, puede ser que en el transcurso se dé cuenta que hay ciertas características que no son importantes para ese ejercicio en sí. Siempre la relación va a ir de una llave primaria hacia una llave foránea, eso siempre. La llave foránea podrá tener otro nombre en la otra tabla, pero siempre tiene que tener el mismo tipo de dato y el mismo tamaño. Entonces, si yo tengo un campo, cédula por ejemplo, como llave primaria, en otra tabla, para poder hacer la relación, tiene que haber un campo, no importa que no se llame cédula, pero sí tiene que tener el mismo tipo de dato y el mismo tamaño. Las entidades es lo que nosotros vamos a seguir llamando como tablas. Las tablas están formadas por filas, que cada fila se le llama un registro o una tupla, y también están formadas por columnas, que son los atributos o los campos. El primer campo que nosotros indicamos debe ser el campo llave. Esto para conservar el estándar y luego ya cuando lo estemos implementando para que sea más fácil de identificarlo. El segundo campo, en el caso que en esa misma tabla exista una llave foránea, pues lo ideal es que el segundo campo sea la llave foránea. Sin embargo, este punto no es un requisito tan importante, ¿verdad?, que el segundo campo sea la llave foránea. Pero para la llave primaria sí, que siempre se indique de primero en cada tabla. Con lo que es bases de datos, bueno, esos fueron algunos de los conceptos que ya logramos identificar y que nos permitieron poder trabajar los diferentes modelos que ustedes estudiaron. Entonces, tenemos que una base de datos es un conjunto de información relacionada, es un contenedor de tablas y relaciones, o sea, para que una base de datos funcione debe tener al menos más de 2 tablas. Y obviamente tiene que haber relación entre esas tablas. No es que la relación es de todas contra todas, no, pero sí hay alguna tabla que definitivamente no se pueda relacionar con alguna de la base de datos, es porque esa tabla no pertenece a esa base de datos. La mayoría están basadas en el modelo relacional.
las bases de datos, la gran mayoría, utilizan el modelo relacional como base. Sin embargo, no es el único modelo que existe. Las etapas para crear las bases de datos, lo primero que hacemos es crear el modelo conceptual, que ese es donde ustedes realizan un análisis y lo muestran utilizando rectángulos para las entidades, subrayando las llaves primarias, utilizando rombos para las relaciones y las líneas que conecten esos elementos. En el modelo lógico representamos las tablas donde indicamos cuál atributo es la llave primaria con las letras PK, o si hay llaves foráneas lo indicamos con las letras FK. También utilizamos líneas para indicar la conexión entre cada una de las tablas y la cardinalidad. Y luego debemos crear el diccionario de datos. Este diccionario se hace por cada tabla. Hay que crear un dato donde usted indique cuáles son los campos o los atributos que tiene cada tabla o cada entidad, qué tipo de dato le va a poner a cada campo, el tamaño que va a tener cada campo en el caso que sea necesario, y porque hay algunos tipos de datos que no requieren indicar el tamaño, y alguna descripción, algo específico que haya que recordar de alguno de los campos. Una vez que ya hemos hecho o pasado por esos tres momentos, entonces ya podemos pasar al modelo físico, que es donde ya vamos a trabajar en la máquina utilizando un sistema gestor de base de datos, y también vamos a utilizar un motor de base de datos como es MySQL, y puede ser que utilicemos una interfaz gráfica. Hay muchas, pero podemos utilizar en este caso Workbench. Existen otras, pero puede ser que puedan utilizar una de esas. Por ejemplo, tenemos una dulcería donde queremos llevar el control del inventario de los productos que tienen en esa dulcería. Entonces, lo primero que debemos hacer es analizar cuáles objetos intervienen en esa base de datos. Ahí vamos a ver que necesitamos obviamente pues tener el inventario, ¿verdad?, de todos los productos que tenemos. En este caso trabajamos con dulces, así que debemos registrar todos los productos o todos los tipos de dulces que tenemos. Podemos clasificar esos productos en tipos, ¿verdad? Qué sé yo, paletas, confites, melcochas, no sé. También puede ser que sea importante que registremos las marcas, ¿verdad? Que de paletas hayan diferentes marcas, entonces que eso sea importante a la hora de crear el inventario. Y puede ser que nos interese también tener los datos del proveedor. Okay. Más o menos eso es como lo que encontramos así a primera vista, pero no quiere decir que de todo eso tenemos que almacenar información. Puede ser que en el camino nos demos cuenta que algo de eso no sea necesario, o que más bien tengamos que agregar alguna otra información de más. Ok, una vez que ya analizamos cuáles son los objetos, entonces analizamos qué características son importantes de almacenar para cada objeto. Entonces, por ejemplo, de los dulces, ¿qué necesito saber? Bueno, cómo se llama cada dulce, ¿verdad? O cada confite que tenemos, la fecha de vencimiento, por ejemplo, y el peso, asumiendo que vienen en paquetes, ¿verdad? Entonces indicamos cuál es el peso del empaque. Por ejemplo, en los tipos de dulces nos interesa el nombre de ese tipo. Ahora, como les dije, pueden ser paletas, confites, melcochas. Ok, las marcas, también nos interesaría registrar los nombres, ¿verdad?, de las marcas de los confites que trabajamos. Y el del proveedor, puede ser que nos interese saber el nombre, el teléfono y la dirección del proveedor
de cada uno de los confites o de los dulces que trabajamos. Ahora, con respecto a lo que es el inventario, usualmente lo que se hace es registrar una fecha del momento en que se hace el inventario, cuál tipo de dulce vamos a registrar, qué tipo de dulce es, la marca, el proveedor. Obviamente aquí podría ser la cantidad, ¿verdad? Porque el inventario lo que hace es eso, llevar un registro de lo que tenemos. Luego nos preguntamos cuáles de los atributos que encontramos pueden ser llaves primarias. Ok, luego pasamos a crear lo que es el modelo conceptual, donde representamos por medio de rectángulos todas las entidades que encontramos. Luego con óvalos o círculos representamos los atributos y subrayamos el atributo que consideramos se puede convertir en un campo llave. Y luego, por medio de las líneas, trazamos la relación que hay entre las diferentes entidades y también a quién pertenece cada atributo, ¿verdad? Entonces, si observan el diagrama, vemos que tenemos las relaciones que indicamos anteriormente. Por ejemplo, puede ser que yo registre qué proveedor me trae dulces, cuáles son los tipos de dulces que tengo, cuáles son las marcas que trabajo de los dulces. Y en el inventario, ¿verdad? Yo lo que voy a registrar es el código de cada dulce que voy a tener. Entonces, más o menos así se vería el modelo conceptual. Puede ser que si yo lo analice de otra forma, las direcciones de las líneas cambien un poco, ¿verdad? Pero más o menos así se vería el modelo conceptual. Luego pasamos a crear el modelo lógico, que si vemos es básicamente representar lo mismo, pero respetando la estructura de tablas, donde se indica primero el nombre de la tabla, que en este caso serían las entidades que encontramos, que en este ejemplo están representados de color amarillo. Luego indicamos el primer campo que se indica en cada tabla es el campo que va a ser campo llave. Ya aquí no se subraya, sino que se indica con PK, que ese va a ser el campo llave. Y se indican el resto de los campos que van a formar parte de esa entidad o esa tabla. Y también debemos de indicar los campos que van a ser llaves foráneas. Los indicamos con FK y luego trazamos las relaciones y debemos de indicar la cardinalidad entre esas relaciones. Entonces, en este ejemplo, ¿verdad? Vemos que con las flechas naranjas están representadas las relaciones y en los extremos se muestra la cardinalidad. Donde está el campo llave, ahí está el 1, ¿verdad? Por ejemplo, en la entidad tipos, el campo llave se llama código T y ahí ven el 1. Y en la tabla que se llama dulces, el código T es una llave foránea, ¿verdad? Y por eso en la flecha que está entre tipos y dulces, vemos que tiene una N que significa muchos o varios, ¿verdad? En la cardinalidad. Entonces, en este modelo lógico, además de indicar cuáles son las entidades, indicamos los campos. Ya no se subraya el campo llave, sino que se indica con las letras PK. Indicamos las llaves foráneas que anteriormente en los otros modelos no se veían. Y también tenemos que indicar la cardinalidad. Entonces vean que la posición de las flechas tiene sentido, ¿verdad? En qué dirección va la relación y empieza en un campo llave y finaliza en una llave foránea. Siempre va a ser de esa manera. Ok, luego pasamos a lo que es el diccionario de datos, ¿verdad? Por cada una de las entidades que yo encontré, indico cuáles van a ser los campos, cuál va a ser el tipo de dato que se le va a dar a cada campo y además
alguna característica especial. Por ejemplo, en la entidad tipos tenemos el código T, que indicamos que va a ser un int, o sea, un entero. Va a ser la llave, ¿verdad? Porque tiene PK. Y tenemos ahí una descripción que dice el código tendrá una T y un número consecutivo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el primer tipo va a ser T001, por ejemplo. El segundo tipo T002, eso se refiere, ¿verdad? Con que el código va a estar formado de esa manera. Si lo vemos en la tabla dulces, vean que tiene el código T, tiene el mismo tipo de dato que tiene el mismo tipo de dato, el código T que tiene en la tabla tipos, lo tiene en la tabla dulces. ¿Por qué? Porque aquí este va a ser una llave foránea. Y estos dos campos tienen que tener el mismo tipo y el mismo tamaño. Y también tienen que respetar esta instrucción que se da, que dice que el código va a estar formado por una letra, que sería la T, y un número consecutivo. Aquí también debería estar esa observación. Este es el diccionario de datos. Por cada tabla se indica el campo, el tipo de dato que se le va a asignar y las características de ese tipo de dato. En algunos se requiere indicar el tamaño, como por ejemplo el bar chart, pero siempre se tiene que hacer alguna indicación de cada campo. Luego tenemos los conceptos relacionados con el lenguaje SQL, que es un lenguaje de consulta estructurado. Lo utilizamos para trabajar con bases de datos, nos sirve para crear objetos, agregar registros en las tablas, eliminar objetos, ya sean tablas, bases de datos o registros. Y además nos permite hacer consultas de registros que ya tengamos elaborados o agregados en las tablas. Este en realidad es el gran sentido de una base de datos, que yo pueda hacer consultas de los datos que tengo guardados en las tablas. Luego tenemos algunos de los comandos que podemos conocer y que vamos a trabajar en utilizando MySQL, que en este caso, por ejemplo, cuando queremos mostrar un objeto, utilizamos el comando show, que lo que nos permite es hacer un listado. En este caso puede ser de bases de datos o de tablas. Entonces, si yo quisiera hacer o mostrar cuáles son las bases de datos que tengo, indicaría este comando, ¿verdad? Y si yo dentro de una base de datos que estoy utilizando quiero ver cuáles tablas tengo, entonces puedo utilizar este otro comando. Lo que me va a mostrar es un listado de esos elementos. Luego tengo este otro comando que me permite poder mostrar cuáles son los campos y los tipos de datos de la tabla que yo estoy diciendo. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ver cuáles son los campos que tiene la tabla clientes, indicaría este comando y me va a mostrar cómo se llaman los campos, qué tipo de datos son y algunas otras características que tenga esos campos. Luego tenemos el comando que me permite para poder crear objetos. Ese comando se llama create. Este comando lo que permite es crear un objeto en la base de datos. Puede ser que yo quiera crear en sí la base de datos o quiera crear una tabla. Entonces, si yo quiero crear una base de datos, indicaría el comando create database y el nombre de la base de datos que le quiero dar. Además, toda instrucción en SQL debe de terminar con punto y coma. En el caso que esté trabajando y se me olvide poner el punto y coma, la instrucción no se va a ejecutar hasta que usted complete esa línea, o sea, hasta que usted ponga el punto y coma. Si yo quisiera crear una tabla, entonces yo utilizo el comando create table y el nombre de la tabla que voy a crear.
pero dentro de paréntesis debo de ir indicando cómo se llama el campo que voy a crear y el tipo de dato que va a tener ese campo. Y por cada campo yo los voy a ir separando con punto y coma, finalizando siempre con, los campos yo los voy separando con coma y debo finalizar la instrucción siempre con punto y coma, como en este caso. Entonces estoy creando una tabla que se llama productos, donde el primer campo se llama ID, es un campo de tipo entero. Vean que aquí hay una coma para indicar que viene otro campo más, que en este caso se llama nombre, y el campo nombre va a ser de tipo varchar de tamaño 40. ¿Qué quiere decir eso? Que en este campo yo voy a poder escribir 40 caracteres, contando letras, números, espacios. Luego tengo el campo precio, que va a ser de tipo float, que este tipo de dato lo que hace es que me permita poner un número con decimales. Y luego, por ejemplo, voy a tener la fecha de caducidad llamado de esta forma y le voy a asignar el tipo de dato date que me permite registrar una fecha. La fecha se debe indicar primero el año, después el mes y de último el día. Y finalizo con el punto y coma. ¿Okay? Estos paréntesis, muy importante, ¿verdad? Empezó aquí, terminó aquí. Y luego cierro con el punto y coma. Okay. El comando que me sirve para cuando yo quiera eliminar algún objeto se llama drop. Y este comando nada más lo que hace es eliminar el objeto que yo indique, ya sea una base de datos, indico cómo se llama, o una tabla, indico cómo se llama. También me sirve para eliminar columnas en una tabla o campos en una tabla, pero va combinado con otro que lo vamos a ver más adelante. Ok, si yo quiero modificar los campos de una tabla, porque puede ser que yo hice una tabla y le agregué 3 campos, pero me di cuenta que eran 4, o al revés, le puse 4 campos y resulta que eran solo 3. Entonces yo tengo el comando que se llama alter, que me permite poder modificar, hacer algún cambio en la tabla que yo ya tengo diseñada. Aquí les puse algunos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, de la tabla clientes, yo voy a agregar un campo que se llama dirección y tengo que indicar el tipo de dato y el tamaño. En este otro caso, con el comando alter, lo que le voy a decir es que en la tabla clientes voy a cambiar una columna que se llama dirección y le voy a poner de nombre ubicación. Y le voy a indicar qué tipo de dato y qué tamaño. Okay. Y en esta última lo que le estoy diciendo es que de la tabla clientes voy a eliminar una columna que se llama dirección, ¿verdad? Entonces en este caso se utiliza lo que es el alter. Si yo lo que quiero es agregar registros, voy a utilizar el comando insert. Este comando lo que permite es agregar registros en las tablas. Si tiene que omitir alguno de los campos que ya tiene en la tabla, debe indicar entre paréntesis todos los campos en los cuales va a agregar información y luego debe indicar los valores que van a tener cada campo. Pero si usted va a ingresar información en todos los campos que tiene la tabla, solo tiene que indicar cuáles son los valores, no hay que decir cuáles son los campos porque ya se sabe que es para todos. Entonces aquí les puse 2 ejemplos. Entonces suponemos que hay una tabla que se llama clientes que tiene estos 5 campos: código, nombre, edad, teléfono y dirección. En este primer ejemplo lo que estamos diciendo es que de la tabla clientes vamos a agregar el nombre, la edad, el teléfono y la dirección. Vean que aquí hay 4 campos y la tabla originalmente tenía 5. Entonces, ¿cuál es el campo que yo estoy dejando por fuera? El código, ¿verdad? Entonces, como yo no lo voy a ingresar, porque tal vez es un valor que se va a generar automáticamente, entonces yo necesito especificar aquí cuáles son los campos que sí voy a agregar yo, ¿verdad? Entonces vean que aquí el código yo lo estoy dejando por fuera y estoy agregando todos los demás. Entonces en este caso yo debo indicar todos los campos que voy a ingresar y los valores que va a asumir cada uno de esos campos.
esto lo tengo que hacer por cada registro que quiera. O sea que si son 20 clientes, tengo que hacer 20 veces esto, ¿verdad? Y cuando son datos de texto se colocan entre comillas, puede ser la comilla doble y comilla sencilla, pero siempre que sean definidos como varchar o text, tienen que ir entre comillas. Las fechas creo que también van entre comillas. En este otro caso, vean que nada más se dice que se va a agregar en la tabla clientes los valores y aquí vienen 5 valores. Vean que están separados con coma. Aquí hay un valor que es 100, otro valor que es Juan, otro valor que es 45, otro valor que es el teléfono y la dirección. Entonces, como están los 5 valores que corresponden a los 5 campos de la tabla clientes, no tengo que indicar los campos. Esto es lo que dice en estas dos instrucciones. Cuando yo quiero hacer una consulta, utilizo el comando que se llama select. Este comando lo que hace es escoger de una o de varias tablas los valores que tiene el campo que yo le estoy diciendo. Cuando se utiliza el asterisco, lo que quiere decir es que quiero ver todos los registros, en este caso de la tabla que indique. Entonces, por ejemplo, aquí yo indico que me muestre todos los registros de la tabla clientes y ahí me va a mostrar toda la información que yo agregué en la tabla clientes. En esta otra instrucción le estoy diciendo que solo me muestre los nombres de los clientes. En esta otra solo el nombre y el teléfono de la tabla clientes. Y en este otro le estoy diciendo que quiero ver el nombre de la tabla clientes y el producto de la tabla productos. Vea que estoy usando dos tablas distintas y dos campos, un campo de cada tabla. Y en este otro caso, que es digamos uno como de los que más utilizamos, indicamos que quiero ver el nombre de la tabla clientes, pero solamente cuando el teléfono sea este. Entonces solamente me va a mostrar cómo se llama el dueño de este teléfono. Esos son lo que son las consultas y esos son algunos de los comandos de SQL que vamos a estar trabajando.